Aquí presente. Hoy en nuestro tercer Ateneo de CMA tenemos la oportunidad de presentar a dos colegas, los enfermeros Yanina Benítez y Martina Echeverry, quien van a presentar un caso sumamente interesante, un caso que se presenta a un paciente en la guardia con un dolor abdominal y luego en el tiempo de su internación en nuestro sector presenta un ACV hemorrágico. Bueno, muy bien, aquí vamos a ir analizando su manejo y las intervenciones realizadas por enfermería. Y bien, esperemos este grato momento escuchar a los dos enfermeros, así que bienvenidos chicos, les cedo la palabra. Hola, Muchas buen día. gracias, Nelly. Somos dos muy nerviosos enfermeros, así que nos tengan un ratito de paciencia. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, bienvenidos y a romper el hielo. ¿Quieres que arranque yo, Martín? Sí, adelante nomás. Bueno, buen día para todos. Nosotros vamos a hablar un poquito sobre la ACV. Vamos a comentar sobre un caso clínico que tuvimos hace poco tiempo en la guardia. Pero bueno, primero queremos arrancar con una definición sobre lo que es el accidente cerebrovascular, para que podamos estar en contexto. Como dice la filmina, es un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral. Tiene un origen vascular y es de más de 24 horas de duración. Bueno, aproximadamente. Ocurre cuando el suministro de sangre a un área del cerebro se interrumpe. ¿No se escucha? Sí, se escucha. ¿Escucha? Yo te escucho perfecto. Sí, ¿Sí? se Bueno, escucha bien. listo. Como decía, ocurre cuando el suministro de sangre a un área determinada del cerebro se interrumpe súbitamente y las células cerebrales comienzan a perder oxígeno, ocurre lo que es la necrosis y mueren. Siguiente, Nelly. Hay dos tipos de ACV, como podemos ver. Uno es el isquémico y el otro el hemorrágico. El caso clínico que nosotros estamos presentando es de tipo hemorrágico. Pero vamos a hablar un poquito primero sobre los tipos porque el ACV isquémico se puede, digamos, subdividir según la causa que la haya generado. Como una definición general podemos decir que el ACV isquémico se produce justamente porque hay una interrupción en el flujo o en la perfusión sanguínea. Y esto puede estar ocasionado por un trombo, que sería de tipo trombótico, que es cuando se forman coágulos en la sangre, que obstruyen esa circulación, por ende no llega oxígeno lógicamente a una determinada zona del cerebro y las células, las neuronas, mueren. Después tenemos otro tipo que son embólicos, que también pertenecen al tipo de ACV isquémico. Los embólicos podemos decir que son cuando a través de la circulación viajan sustancias extrañas o bien pueden ser un coágulo de sangre que haya partido de otro lugar, de otra zona del organismo, viaja a través de la circulación hasta el cerebro ocluyendo el flujo sanguíneo. Y después tenemos el ACV hemorrágico, que fue justamente el tipo de ACV que tuvo el paciente sobre el que nosotros estamos ahora hablando. El ACV hemorrágico se produce cuando hay una ruptura de un vaso, o sea, una vena o una arteria. La sangre, lógicamente, que está contenida en el interior de ese vaso, se vierte para el exterior, ocupando todas las zonas adyacentes a las neuronas. Esto hace que se produzca un aumento de la presión intracraneal. Siguiente, Nelly. Bueno,
Esto es lo que estábamos diciendo, son los tipos, es una filmina un poco más específica. Como vemos ahí, el hemorrágico generalmente suelen ser en un porcentaje menor, del 15 al 20% de los accidentes cerebrovasculares son de este tipo, y del 80-85% son del tipo isquémico. Como vemos ahí, el hemorrágico, bueno, puede, según en la zona del cerebro en donde se produce, puede ser intraparenquimatoso, que es el ACV que tuvo nuestro paciente, o puede ser también subaracnoideo. Y después tenemos el isquémico, que como dije, pueden ser por la formación de placas, de ateroma, aterosclerosis, trombos, coágulos sanguíneos, émbolos, o también por una estenosis, que sería como el estrechamiento de los vasos sanguíneos, entiéndase venas o arterias. Siguiente, Nelly. Bueno, estos son los criterios de internación en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Como vemos ahí, uno de los criterios es el accidente cerebrovascular isquémico agudo, repentino, dentro idealmente de las primeras 48 horas, o accidentes isquémicos transitorios en las primeras 24 horas. Es otro criterio más también para que el paciente tenga que ser derivado a una unidad de cuidados intensivos. Otro sería también lo que es la hemorragia cerebral y la necesidad de que el paciente esté conectado a una asistencia mecánica ventilatoria o que se le tenga que administrar drogas vasoactivas. Siguiente, Nelly. Bueno, acá vamos a hablar un poquito primero sobre lo que es el tratamiento para el accidente cerebrovascular isquémico y después lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico. Para el isquémico, que como volvemos a recordar, se produce por una súbita oclusión de lo que es la perfusión o la circulación sanguínea hacia las células del cerebro, se debe recordar que no se deben producir descensos demasiado bruscos de la tensión arterial, ya que esto pueden transformar, digamos, o modificar las zonas de penumbra en los tejidos a causa de hipoperfusión. Estas zonas de penumbra son estas zonas que, digamos, son adyacentes a las células núcleos que murieron. La cuestión acá es que en esta zona de penumbra todavía hay células que pueden ser salvadas. Entonces, obviamente, el tratamiento se dirige a poder disminuir lo que es la consecuencia del accidente cerebrovascular, tratando de salvar estas células que se encuentran en esta zona de penumbra, obviamente a partir de, si se requiere, obviamente, el tratamiento de trombólisis, antifibrinolíticos o antitrombóticos. Bueno, ahí dice observar edema facial. Esto sería un signo que veríamos en un paciente que tiene un accidente cerebrovascular. Uno de los signos, un accidente cerebrovascular isquémico, edema cerebral sería uno de ellos, edema ocular también. Y después podríamos observar síntomas respiratorios. ¿Sí? El estridor, obviamente el paciente al empezar con uno de estos síntomas, al aparecer el estridor, va a presentar desaturación y insuficiencia respiratoria. Así que como una de las acciones principales que deberíamos tener en esta situación sería lógicamente preparar todo lo que es los materiales que vamos a usar tanto para la oxigenoterapia como en caso de que el paciente necesite una intubación endotraqueal. Siguiente, Nelly. Bien, el tratamiento del ACV hemorrágico, hablamos acá de lo que es el ABCDE, luego obviamente la administración de fármacos y la monitorización continua del paciente y después
si se requiere, cuando esa sangre que está contenida en el cerebro, lógicamente se debe drenar. Entonces, uno de los tratamientos va a ser también la conexión del paciente, o la colocación, mejor dicho, de un catéter que pueda drenar esa sangre que está contenida en el cerebro. Entonces sería un catéter de PIC. Siguiente, Nelly. Bien, tratamiento del ACV isquémico, volvemos al tipo de accidente cerebrovascular isquémico. Bueno, lo que dijimos, el A sería obviamente, la letra A sería de la vía aérea, la letra B sería de la ventilación. Estamos hablando de asegurar, ¿no? Vía aérea, ventilación, de circulación. Y no, se me fue la firmina, Nelly. El daño o el estado neurológico, que está ahí chiquitito. Ahí está, ahí está. Y la exposición al ambiente, sería la letra E. Después, bueno, ahí arriba aparecen algunos de los síntomas, como chiquititos, que podríamos observar en estos pacientes que tienen un ACV isquémico. Bueno, sangre, sangrado, bueno, náuseas, vómitos, podrían ser cefaleas también, cefaleas muy intensas, hipertensión arterial, disminución de la agudeza visual, visión borrosa, parecias, hemiparesias o hemiplejías también. Y no quiero olvidarme también lo que ya había dicho previamente, el tratamiento con la medicación, que serían con los fibrinolíticos, lo que se conoce como la trombólisis, que servirían para, en este caso, la administración de esta medicación serviría como para romper los coágulos y de esta manera permitir o favorecer la perfusión sanguínea nuevamente hacia la zona dañada. Mientras más rápido se realice la administración de estos fármacos y las intervenciones, lógicamente más células se pueden salvar y menor van a ser las consecuencias que sufra el paciente posteriormente. Paso a la siguiente. Sí, sí. Y esto como datos para tener en cuenta, lógicamente el manejo de la tensión arterial. Como dije, el paciente no debe sufrir cambios bruscos, no permitir el descenso demasiado rápido de lo que es la presión sistólica, presión diastólica. Otra cosa también que debemos tener en cuenta son los valores de la glucemia. Ahí tenemos los valores que deberíamos tener como parámetro. A todo paciente que presente síntomas o que se encuentren con sospechas de un ACV, se debe realizar un control de glucemia capilar para ver cómo se encuentra en ese momento. Y la protección gástrica. El paciente idealmente, si es que se encontrase todavía vigil, de cierta manera debería hacerse una protección gástrica en ayuno total y bueno, después se evaluará si va a necesitar una alimentación enteral por una sonda nasogástrica. Siguiente. Y acá tenemos la valoración neurológica. Son escalas que nos sirven a nosotros como, digamos, parámetros para evaluar cómo se encuentra el paciente. La más común, quizás la que más se utiliza, es la escala de Glasgow, pero hay otras escalas como la de Cincinnati también, la escala de Nice, la evaluación pupilar también es muy habitual, y nos ayudan a valorar cómo se encuentra el paciente en ese momento. Este paciente que nosotros estamos presentando, cuando ingresa con un Glasgow, por ejemplo, de 15 en 15. O sea, el paciente estaba lúcido, estaba orientado en tiempo y espacio, estaba vigil, respondía a los estímulos, pero posteriormente, cuando empieza a deteriorarse, en la escala de Glasgow notamos un descenso. Inicialmente fue
un Glasgow de 14 y posteriormente llegó a un Glasgow de 8/15. Y en el momento en el cual fue lógicamente necesario realizarse la intubación del paciente. Siguiente, Nelly. Bueno, no sé si seguís vos, Martín. ¿Quieres que retome yo, te parece? Como quieras, sí. Bueno, muchísimas gracias, Yani. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo seguimos? Ya tenemos ahí la mitad de las diapositivas, así que vamos bien encaminados. Redondeando entonces un poco y siguiendo la idea que mencionaba recién Janina, hay muchas escalas que podemos implementar, pero en particular la escala de NIS, no sé si todo el mundo está familiarizado, es una de las escalas, por un lado específicas, y por otro lado que tenemos disponibles en el XGIS, con lo cual es una gran alternativa para la valoración de los pacientes. En líneas generales, hace ya muchos años, pero creo que todos lo sabemos al día de hoy, la Asociación Americana del Corazón es una de las entidades quizás que más peso tienen en lo que es la formación de protocolos de atención y de manejo tanto de problemas cardiovasculares, cardíacos específicos como cerebrales. Y un poco lo que plantea es que desde que este momento, desde que el paciente sintomático ingresa a guardia, dentro de los primeros 10 minutos debería recibir una estabilización básica con su ABCDE, como mencionaba Janina. Dentro de ese ABCD deberíamos incorporar una escala de NIS, es decir, un puntaje objetivo, algo que nos permita sentar una línea de base para saber cómo continúa evolucionando ese paciente, si se deteriora o si mejora. Que ese paciente, en la medida de lo posible, en los primeros 45 minutos tenga una tomografía informada para poder tomar una decisión, como mencionaba mi compañera, de si es un accidente cerebrovascular hemorrágico o un accidente cerebrovascular isquémico, y que sobre eso, en el caso de ser isquémico, sea rápidamente tratado con drogas dentro de la primera hora. En el caso de que la intervención con drogas no sea posible por distintos motivos, bueno, que dentro de las 3 horas totales este paciente esté dentro de un quirófano para poder realizar una trombectomía o un drenaje, una colocación de catéter de PIC, como ya mencionaba también. Así que bueno, estamos frente a un problema tiempo dependiente. Hay que tratar de resolverlo lo antes posible y utilizar al máximo que se pueda todas las herramientas que por suerte tenemos incorporadas incluso hasta de manera digital. Bien. A eso se refiere este código de stroke que mencionábamos recién. El hecho de poder acelerar tiempos, de poder estandarizar cuidados y mejorar al máximo posible, quizá no tanto la sobrevida del paciente, pero sí la recuperación. Pensemos que cada minuto que pasa con estos pacientes hay un grupo neuronal menos y obviamente más adelante muchísimo más discapacidad, muchísima más afección neurológica y mucho más tiempo de recuperación, que creo que todos nosotros sabemos lo difícil que es la rehabilitación y la recuperación de un paciente neurológico, con lo cual cuanto antes podamos resolver, pues muchísimo mejor. Nelly, ¿podremos pasar a la próxima? Muchas gracias. ¿Qué estudios se pueden realizar? Bueno, acá lo tenemos un poco en imagen. El estudio estándar que sugiere la Asociación Americana del Corazón es una tomografía axial computada. Puede utilizarse o no contraste. En líneas generales está indicado la tomografía simple, pero podría utilizarse de contraste. Y luego más adelante, siempre y cuando esto no nos haga perder tiempo, podríamos realizar estudios más específicos, muchísimo más detallados, como una resonancia magnético-nuclear. Obviamente la contra es el tiempo. Estamos pensando en minutos contra, no lo sé, 30, 40, 45 minutos de análisis, de estudio, dependiendo un poco del tipo de técnica que se utilice. Y en algunos casos muchísimo más complejos, obviamente podrían realizarse arteriografías y en sí el cateterismo o alguna otra intervención de hemodinamia para poder retirar quizás ese coágulo o ese trombo que está generando la problemática. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, Nelly? ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien? Sí, se te escucha muy bien. Sí, Perfecto. Gracias por los deditos ahí arriba. Muy bien. Bueno, y acá tenemos para presentar nuestro paciente. Hora de ponerse los anteojos, así vemos chiquitito. Nuestro paciente, aquí tenemos las iniciales, era un paciente masculino de 51 años de edad a su ingreso,
que estaba lúcido, orientado en tiempo y espacio. Un paciente que acude a guardia por presentar una problemática completamente distinta a la que termina finalizando. Entra por un cuadro de dolor abdominal de un día de evolución, cólicos continuos, mucha molestia, sin vómitos ni diarrea asociados. Con lo cual, por lo menos de entrada, nada más lejos para sospechar un accidente cerebrovascular que un dolor abdominal de 24 horas de evolución. Este paciente además tiene toda una serie de antecedentes, tiene toda una serie de patologías previas y de diagnósticos que ahora vamos a ir conversando, pero claramente muy lejos el diagnóstico de lo abdominal de lo neurológico. En este caso, el diagnóstico presuntivo era colecistitis. Este paciente se maneja inicialmente con tramadol para regular el dolor, diluido en 100 centímetros de solución fisiológica, a pasar en 8 horas con buena respuesta. En el examen era un paciente que tenía una buena movilidad, sensibilidad y circulación de los 4 miembros, respondía a estímulos verbales, tenía un poco de tendencia al sueño, también asociado un poco a la administración del tramadol, con lo cual se dificultaba a veces valorar al 100% la orientación, pero un paciente que tenía pupilas Pearl 6, iguales, redondas, reactivas a la luz, con movimiento conjugado, sin ser perezosas ni mucho menos, y que no impresionaba un poco neurológico. Tenía una fístula intercutánea y no presentaba dolor a la palpación abdominal o a la movilización. Con lo cual, un diagnóstico, por lo menos inicialmente, completamente distinto al que terminamos finalizando. El paciente ingresa con 195, 98 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica y diastólica respectivamente, una frecuencia cardíaca de 74, una temperatura de 36 y una saturación de oxígeno de 93%. En la medida que este paciente quizás pasa el tiempo, no se recupera, no presenta mejoría, se da aviso al servicio médico y obviamente se lo deriva al servicio de imágenes para identificar qué es lo que le está ocurriendo, qué es lo que le está pasando. ¿Podremos pasar a la siguiente, Nelly? Ahora les cuento un poco cómo vuelve el informe de la tomografía, que por suerte se realiza rápido, pero es un paciente, como les decía hace un ratito, que tenía como antecedentes la hipertensión arterial, el hecho de tener una fístula enterocutánea, abdominal y una anaplastía. En un paciente que estaba realizándose diálisis por insuficiencia renal crónica, con lo cual una gran cantidad de comorbilidades, además de otro tipo de patologías como hepatitis B y otras asociadas. ¿Podremos pasar una más, Nelly? Tenemos muy brevemente aquí el análisis de laboratorio. Esto podemos volver en un segundito, no le vamos a prestar mucha atención ahora. Una más, Nelly, si fueras tan amable. Y nos encontramos con el informe de la tomografía de cerebro. En este caso, quizás en un lenguaje un poco técnico, nos dicen que hay un hematoma intraparenquimatosa, es decir, no es epidural ni subdural, está directamente dentro del cerebro, lo cual es más complejo para drenar más adelante. Leve edema y borramiento de surcos adyacentes, asociado volcado ventricular, que se extiende hasta el cuarto ventrículo, es decir, bastante extenso. Línea media conservada, lo cual es algo positivo, y leve dilatación del sistema supratentorial, lo cual quizás no es tan bueno. El tentorio es la tienda cerebelosa, con lo cual todo lo que se dilate de ahí para arriba implica una compresión de todo el resto del parénquima cerebral. Hipodensidad de la sustancia blanca periventricular y subcortical en relación a la leucariosis. Eso es un hallazgo clínico más relacionado con la parte neurológica que con el problema que tenía el paciente agudo. Esto es algo más crónico y que viene con el paciente en sí. ¿Podemos pasar una más, Nelly? Aquí tenemos algunas de las imágenes, pero la parte importante de la conclusión es que efectivamente hay una colección de líquido. Esa colección de líquido está creciendo con el tiempo y está generando una compresión ya no muy específica de todo lo que es el parénquima del cerebro, lo cual obviamente trae asociado todos estos síntomas que nosotros evaluamos en el paciente. Estos síntomas, además, son síntomas que se asocian a lo que se conoce como tríada de Cushing, que está asociado, entre otras cosas, con alteración del patrón respiratorio, que en este caso era algo evidente, y un descenso en la saturación de oxígeno, el aumento de la tensión arterial. El corazón está identificando que, bueno, nuestro cuerpo, ¿no? No hay una buena llegada de sangre al cerebro, con lo cual aumenta la presión para aumentar la llegada de sangre. Pero por otro lado, para disminuir la presión, genera una bradicardia, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca.
disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial y cambios en el patrón respiratorio o en el nivel de conciencia, deberían alertarnos acerca de algún tipo de alteración neurológica. ¿Cuál específicamente hablando? Y bueno, no lo sabemos, pero sí podemos identificar que algo ahí está ocurriendo, que algo está pasando y que probablemente la manera inicial de resolverlo o de identificarlo sea la tomografía, que es aquí lo que tenemos como evaluación y como informe. ¿Sí? ¿Podemos pasar una más, Nelly? Este paciente ya regresa de la tomografía, quizás empeorando levemente. La situación se complejiza cada vez más. Como ya había dicho Janine hace un ratito, mi compañera, el Glasgow de este paciente cuando regresa está bastante disminuido. Ya no estamos hablando de un Glasgow de 14, quizás, como ingresó, o de 15. Estamos hablando de un Glasgow cercano a 9, cercano a 8. Ese básicamente es un nivel de Glasgow para pacientes que no pueden mantener su vía aérea permeable, no pueden controlar el ingreso de aire. Con lo cual la situación empieza a complicarse muy, muy rápidamente. ¿Cuáles fueron nuestras acciones en este primer momento? Bueno, obviamente el control de los signos vitales, que como mencionamos, lo repito varias veces porque es algo que resulta útil para charlar y debatir después. Paciente hipertenso, bradicárdico y con alteraciones en el nivel de conciencia, con alteraciones neurológicas. Le realizamos un monitoreo cardíaco, es decir, lo conectamos al monitor, le colocamos accesos venosos adicionales al que tenía. Realizamos un electrocardiograma y como este paciente tiene un Glasgow disminuido, se plantea la posibilidad de realizar una intubación orotraqueal o endotraqueal. Aquí vale la pena mencionarlo o charlarlo un poco. Este paciente en particular era un paciente complejo, era un paciente que no cumplía con la mayoría de los criterios de intubación fácil, digamos, ¿no? Todo lo contrario, de intubación difícil. Era un paciente que tenía una distancia entre dientes muy pequeña, muy corta, un paciente que tenía una posición quizás un poco sifótica, un poco inclinado hacia adelante, un paciente que, por lo menos a primera vista, no aparentaba tener un acceso sencillo de la vía aérea. De hecho, al momento de la intubación, el paciente no consigue ser intubado con facilidad y como segunda opción se termina colocando una máscara laríngea. El hecho de tener opciones para este paciente, para el abordaje de la vía aérea, fue algo fundamental. El hecho de que en el carro de paro, correctamente controlado, tuviéramos distintos tipos de máscaras laríngeas, distintos tamaños para su colocación, fue de vital importancia. Uno de los primeros llamados que se realizó fue a terapia para realizar una asistencia, pero estaban en otra emergencia y desgraciadamente no pudieron estar en un primer momento. Con lo cual el abordaje se hizo con el personal que estaba dentro de la guardia y la colocación de la máscara laríngea permitió una oxigenación al 100% de saturación del paciente en un tiempo muy, muy cortito. ¿Sí? Ahora volvemos entonces un poco a esta cuestión de las escalas y del manejo de la vía aérea. Para esta instrumentación se utilizó sedación, de manera inicial propofol. Quizás el paciente no consiguió ser sedado del todo, con lo cual los médicos de terapia luego incluyeron fentanilo, midazolam y succinilcolina en el orden en el cual está propuesto. Por lo menos nosotros tenemos estos protocolos pegados en la pared, en el showroom. Con eso se consiguió relajar muchísimo más. Se contempló la utilización de videolaringoscopios, no se utilizó finalmente. Y consiguió colocarse un tubo endotraqueal. Se realizó todo el registro de enfermería, la estabilización del paciente y monitoreado y acompañado se lo trasladó a la unidad de terapia intensiva de CIMSA para la intervención quirúrgica pronta y temprana, pues obviamente se había identificado, lo charlamos antes, una pérdida de sangre, una colección de líquido importante que tenía que ser drenada lo antes posible con un catéter de PICC. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Muy Sí, bien. sí, muy bien. Excelente. Vamos bien en términos de tiempos, ¿no? De horarios. ¿Redondeamos algunas ideas y entramos a debate o entramos a debate directamente? Rosana, ¿qué decís? No, continúa. Sí. Después creo que hay un espacio más ahí. Excelente. Bueno,
Entonces, algunos puntos para redondear y para tener en cuenta. El punto principal, el tema de los tiempos. Esto de identificar desde el ingreso del paciente a finalizar una estabilización inicial y una primera evaluación de NIS, 10 minutos. De ahí a tener una tomografía informada, como en este caso, 45 minutos. Una vez identificado si el accidente cerebrovascular es hemorrágico o eventualmente es isquémico, ya tenemos una toma de decisión. Si es hemorrágico, quirúrgicamente debe ser controlado ese sangrado lo antes posible. Si es isquémico, ese trombo, esa embolia debe ser resuelto lo antes que se pueda por vía drogas o eventualmente con algún otro tipo de intervención de hemodinamia. Y todo eso debería ocurrir antes de las 3 horas iniciadas del síntoma. Con lo cual, tenemos que estar corriendo permanentemente. Cosas que me pueden sugerir que el paciente tiene una alteración neurológica, un montón. La afección pupilar, eventualmente la alteración en la escala de coma de Glasgow, o, como mencionamos hoy, mucho más específico, la escala de NIS, que la tenemos en el XGIS y debería ser repetida con frecuencia. ¿Qué podemos esperar de estos pacientes? Bueno, además de estas cuestiones más signosintomatológicas, como la bradicardia, la hipertensión y la alteración neurológica, perdón por ser tan repetitivo, pero ayuda a que algunos conceptos nos los llevemos fresquitos, tenemos principalmente la alteración en la entrada del aire, el manejo o la permeabilidad de la vía aérea. Con lo cual, bueno, esto como desafío hay que contemplarlo como quizás una de las herramientas iniciales para el abordaje de estos pacientes en la letra A que mencionábamos antes de la evaluación primaria. Afortunadamente, en los carros de paro nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para utilizar las 4 estrategias que se plantean al día de hoy. Por aquí preguntan cuál es la escala. La escala se llama de NIHSS, N-I-H-S-S. Ahora si quieren la conversamos un poquito. Y es una de las escalas que pueden encontrar directamente en las evaluaciones de enfermería, como la de Glasgow, de enfermería, de dolor, NIS también. No, por favor. Entonces, consideración importante, 4 estrategias para el manejo de la vía aérea. El paciente, mientras pueda ser ventilado, en este caso en particular, quizá con un dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla o incluso simplemente administrando oxigenoterapia, mientras el aire puede ingresar, todo marcha bien, todo está perfecto. En la medida que esa medida falle, obviamente con un Glasgow disminuido, nos lleva más hacia una intubación orotraqueal o endotraqueal. Si el paciente tuviera una intubación endotraqueal difícil, la colocación de una máscara laringea es una gran herramienta, es algo que nos facilita en términos de éxito y de tiempo resolver un problema o una complicación severa con mucha facilidad. Y si eso no funcionara o no estuviera disponible, podría ser necesario incluso algún tipo de intervención quirúrgica de la vía aérea con los kits ya prearmados que tenemos en los carros de paro. Esos son básicamente los 4 escalones o los 4 niveles que tenemos de manejo de la vía aérea al día de hoy y los tenemos todos disponibles en los cajoncitos del carro de paro. ¿Vamos bien hasta ahí? Excelente. Muy bien. Genial. Podemos pasar a la siguiente entonces, Nelly, si sos tan amable. Dejamos un espacio abierto para las preguntas, para las aclaraciones, cualquier cosa que se quiera preguntar, que se quiera consultar, pues bienvenido sea. Pueden abrir micrófonos o escribir en el chat y estamos atentas. Muy bien, creo que está muy claro todo, ¿no? Nos dijeron que nos iban a dar 10 pesos por cada pregunta, así que por favor, pregunten, háganos un favor. Se viene Navidad, hay que comprar regalos. No, yo quiero hacer una pregunta. Ahora quiere hablar todo el mundo. Vamos uno por uno, a ver. Sí, levanten las manos, porfis. Juliana. Juliana. Buen día a todos. Una consulta. Buenos Quería preguntarle a mis compañeros en ese momento si el paciente vino acompañado con algún familiar, cómo fue la comunicación con los familiares, más que nada. Bueno, cuando el paciente ingresa solo. Posteriormente, antes de que lo lleven a la tomografía, sí, llegó un familiar que era, tengo entendido, la hermana, que fue a quien se le comunicó todos los procedimientos que se le iban a hacer. Pero cuando ingresa, como él estaba lúcido, ingresa solo.
Ya después llegó la hermana, se le comunicó todo y posteriormente la hermana se fue. Sí, así que en el momento de que se agrava el paciente, él estaba solo. Sí, así Fue el que, procedimiento de la claro. intubación, se encontraba solo. Fue un momento nada más que estuvo la hermana. Natalia Chávez quiere preguntar. Está silenciada Nati, si querés hablar. Uy, un montón de preguntas juntas, a ver. Sí, 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 ahí estamos viendo el chat también. Paola pregunta, buenos días a todos. Queríamos saber cuánto tardaron en realizar la primera atención al paciente. Supongo que será, Es una gran... claro, será en el momento en que decís de que se Desde dio el, cuenta que el paciente empezó a disminuir el Glasgow. No sé a eso, Paola, ¿qué te o refieres? desde el inicio del deterioro, en realidad, porque hubo unos pasos previos, ¿no? Claro. Desde el momento que se informa del deterioro hasta que se va a realizar la tomografía, el tiempo es muy, muy breve, muy corto. Ingresa a tomografía de urgencia. Y en el momento que vuelve de tomografía, vuelve considerablemente deteriorado, con lo cual las intervenciones son casi, casi inmediatas. Sí, acá lo mismo pregunta Natalia, ¿qué síntomas presentó para que decidieran hacer una tomografía? Alteraciones en el nivel de conciencia. Principalmente somnolencia. Estaba muy somnoliento, el paciente no respondía a ningún estímulo, Así es. ni no tenía apertura ocular espontánea, ni siquiera cuando empezó a deteriorarse más y más, ni siquiera respondía a los estímulos dolorosos tampoco. Acá hay otra pregunta, cuando se van de alta, ¿hasta cuándo se toma la presión arterial frecuentemente? Pregunto por si se puede repetir el ACV. Allí Claro, en este Martín. caso en particular, creo que las evaluaciones fueron más bien continuas y no hubo una alta médica, digamos, ¿no? Por lo menos en este paciente, todo lo contrario, se lo derivó a terapia de urgencia. Sí, Muy de hecho bien. el paciente se encontraba ya monitorizado, que era constante, el control de la tensión arterial es constante. Ya después el paciente fue a terapia, no recibió alta médica. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tuvieron el informe médico de tomografía? Desde que ingresó al centro hasta que lo atendió alguien, ¿fue evaluado en triage? Claro, este paciente fue evaluado en triage más por la mañana, que fue el momento que ingresó con una patología completamente distinta o un diagnóstico presuntivo completamente distinto, que era una colecistitis. Ingresó en teoría por un dolor abdominal. Sí, sí fue evaluado por triage. Claro, el paciente se descompensa cuando está en observación en la guardia, es decir, ingresa por un diagnóstico totalmente diferente y comienza a presentar otros síntomas durante la estadía. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? No veo nada en el chat. Miriam, ¿levantaste la mano? Hay 4 personas que han levantado. Ay, Sí, para aclarar, porque ya sé de dónde viene la duda, el paciente se encontraba en observación en el shock room, ingresó en el turno noche por dolor abdominal, ya tenía puesto un acceso periférico, tenía, me parece que analgésicos, le habían hecho otros estudios aparte que no tenían que ver con la parte neurológica y después, recién al otro día, después del mediodía, comienza con los síntomas neurológicos y por eso ahí se activa todo el tema de otros estudios y llevarlo para tomografía porque tuvo deterioro del sensorio. Ya estaba en observación en el shock room. claro. A ver, alguna preguntita más en el chat.
Roxana, ¿levantaste la mano? Sí, más que nada de hacer una pregunta. Sí, tengo una pregunta específica, pero en el imaginario del abordaje del paciente se me vienen un montón de cosas del momento, ¿no? De la situación y el tiempo que el paciente pasó en observación. ¿Cuánto es importante que nosotros como profesionales estemos con la habilidad de estas valoraciones neurológicas y atención a los detalles en estos tipos de pacientes, ¿no? Que si bien era un paciente bastante complejo, pero qué importante es que nosotros como enfermeros estemos atentos a las necesidades tanto básicas y valoraciones obviamente pertinentes al caso del paciente. Y apelo a eso y motivo a eso, ¿no? A que nos preocupemos individualmente, porque esto es una actitud personal y profesional de crecer y de aprender y de recordar las ilusiones y la medicación y el constante, porque hay muchas valoraciones y hay algunas que no conocemos, entonces los conocen quizás los que están en la alta complejidad, terapia, pero los que estamos quizás en la guardia, por ahí es bueno conocerlo y cuando terminemos este tema, que lo busquemos y nos familiaricemos, que eso es lo importante, y que nos familiaricemos también constantemente con las medicaciones que tenemos, porque no todos los días tenemos un ácido hemorrágico, pero cuando lo tenemos seguramente nos hace correr, ¿no? Y les pregunto a ustedes, ¿qué emociones les pasaron en este momento de abordaje del paciente? ¿Qué sintieron? ¿Se sintieron acompañados? ¿Se sintieron con el peso del saber y de la resolución rápida? Eso, ¿qué les pasó a ustedes internamente? Que es bueno también traerlo a este espacio, ¿no? Porque somos personas y también sentimos y a veces es bueno compartir esto. Martín. ¿Arranco yo, Yani? Sí, como quieras. Bueno, ¿cómo se sintieron? La verdad, muy acompañados. Nosotros tuvimos la suerte de tenerla a Nelly ahí en el momento, con lo cual también ayuda a tener a alguien que te esté poniendo un poco la mano en la espalda y que te esté dando la derecha para los procedimientos o para las intervenciones. Pero sí te puedo contar que a nivel personal genera un poco de efervescencia, ¿no? Porque digo, hay un montón de cosas que uno ve que necesitan ser hechas y que, bueno, nada, a uno le dan ganas de, como un pulpo, sacar 8 manos distintas por todos lados y tratar de ir resolviendo cosas. A veces uno trata de poner un poco más de freno a uno mismo, a veces sale mejor, a veces sale peor, pero nada, eso, una sensación de querer resolver, ¿no? De identificar un montón de necesidades en el paciente en ese momento y tratar de solucionarlas. Muy bien. Sí, yo pienso igual, es muy importante sentirse acompañado. Particularmente me pasó, es la primera vez que estaba en esa situación, yo soy relativamente nueva, entonces es importante conocer al compañero también, conocer al que está al lado, eh, porque el nivel de confianza que uno tiene a veces permite, bueno, saber qué hago yo, qué hace el otro, y entonces las intervenciones que más bien tienen que ser simultáneas se llevan a cabo de la mejor manera posible. Yo también me sentí muy acompañada, obviamente uno en ese momento siente ansiedad, particularmente me pasa de que siento la presión de que quizás todo lo que yo haga pueda ayudar al paciente, no sé si a salir de la situación, pero por lo menos, bueno, quizás sí, o disminuir las consecuencias, entonces siento mucho la presión de poder hacer lo mejor que pueda y todo lo que pueda en el momento. Y sí, me sentí también muy acompañada por los compañeros, es verdad, también por Nelly que estuvo ahí. A uno lo hace sentirse seguro el hecho de tener a una persona, porque somos humanos, nos podemos equivocar y lo que uno no puede hacer o no lo sabe hacer o no lo conoce o nunca lo hizo, quizás el otro lo haga. Entonces es muy importante tener confianza en el compañero y obviamente en la supervisora. Así que sí, me pasó lo mismo, me sentí muy acompañada en ese momento, pero no puedo negar que estaba muy ansiosa también. Muchísimas Creo gracias.
Muy bien. Muy bien, Hay gracias. otras chicos. preguntitas Hay, ahí. hay preguntas en el chat, sí, sí. Hay preguntas. ¿Qué signos y síntomas en cualquier persona nos deberían hacer pensar en ACV? A ver, chicos, que responden allí. Bueno, para responder eso podemos volver a algunas de las escalas. Hay escalas un poco más sencillas, en particular las que se tratan de utilizar para la comunidad en general. Por ejemplo, la escala o lo que mencionaba la compañera como la evaluación de Cincinnati o FAST, donde lo que se busca es ver parte de la movilidad facial, es decir, si la persona puede sonreír bilateralmente, si la persona puede cerrar los ojos y levantar ambos brazos a la misma altura con las palmas hacia arriba y las pueden mantener, y si esta persona puede repetir frases comunes o eventualmente puede hablar con normalidad. Esas son las más sencillas. Sin embargo, la escala de NIS es muchísimo más específica, muchísimo más puntual, sirve mejor para correlacionar a lo largo del tiempo y evalúa otras cosas. En particular, sensibilidad, capacidad visual, capacidad de memoria, tiene otros factores para contemplar. Obviamente, sobre todo en emergencias, quizás nunca es una buena idea tener que acordarse de todo en memoria. A veces tenerlo anotado o poder buscarlo en la computadora es una gran idea, porque son varios puntos que uno tiene que tener dando vueltas. Pero tanto esta escala que decíamos recién de Cincinnati o de NIHSS, N-I-H-S-S, son grandes herramientas. Ahí les mostré de nuevo la diapo con las escalas diferentes, ¿sí? Para que vean. Bien, acá hay Muchas gracias, otras Meli. preguntas más. ¿Hacen luego un checklist? O sea, me imagino que después de la intubación o de un código rojo. No solamente hicimos un checklist, sino que además tuvimos un pequeño diffusing en el momento, es decir, una reunión de equipo para conversar acerca de emociones, sentimientos y dificultades técnicas que tuvimos. Y luego tuvimos un debriefing un poco más tranquilo y más relajado más adelante. Así que sí, la verdad que sí tenemos, sí tuvimos. Bueno, muy bien. Acá hay otra pregunta. Buen día. ¿Cuál fue el motivo por el cual no pudieron intubar al paciente que tuvieron que llamar a médicos de terapia? También es una buena pregunta. En la escala hay varias escalas que se utilizan para la predicción de vía aérea dificultosa. Está la escala de Lemon y la escala de Macocha. La única diferencia entre ambas en general es la utilización de un collar cervical. Este es un paciente que a la apertura de la boca, en la escala de Malampati, tenía un nivel 4, apenas si se podía ver la lengua, lo cual ya es un predictor de vía aérea difícil en general. Un Malampati de 4 está asociado con un Cormac-Lehane de 3 o de 4 también, es decir, una visualización mínima y muy anterior de la apertura glótica. Apenas si se ve la epiglotis y apenas si se ve como si fuera una ventanita en el techo muy chiquitita para poder colocar el tubo endotraqueal para poder intubar. Lo cual en general requiere un excelente posicionamiento, mucha manipulación de la vía aérea, en general la utilización de maniobras externas que permitan maniobrar la laringe. A eso se le suma que el paciente quizás se relajó muchísimo más, no solo con el propofol, sino con las otras medicaciones, con lo cual en un primer momento la intubación endotraqueal era muy compleja. De hecho, fue compleja también para los médicos de terapia que no pudieron intubar en la primera ocasión. Entonces, siempre está bueno esto de identificar que ante predicciones de vía aérea dificultosa, tener otras alternativas es una excelente idea, en particular máscaras laríngeas del tamaño apropiado. Bien, acá hay otra pregunta más que dice, ¿qué tan importante es la ubicación y el calibre del Avocat a utilizar en este tipo de emergencias? ¿No colocaron una vía central? No, en este caso no se colocó una vía central, principalmente por lo emergente. La colocación de una vía central, por lo menos para los protocolos de urgencias y de emergencias, demora bastante, lleva una buena cantidad de tiempo. Y en este caso en particular, por poner un ejemplo, un paciente que se encuentra desaturando, el hecho de tomarse unos 10 minutos quizás para la colocación de una vía central, en el caso de que el médico practicante esté ducho, esté hábil en la maniobra, probablemente le reste 10 minutos de entrada de oxígeno y de buena saturación. Sería quizás
por lo menos para este paciente, ¿no? Priorizar la C en lugar de la A cuando quizás no había una inestabilidad hemodinámica inmediata, pero sí había una necesidad emergente de permeabilidad y manejo de la vía aérea. Así Además, que no, en este tenía un caso no acceso. se colocó. Además, no digo que el paciente tenía un acceso periférico permeable, podríamos intentar colocarle otro acceso para no perder tiempo con el tema de la ventilación, que en realidad era lo primordial. Muy bien. Aquí hay otra preguntita más que dicen, ¿hay protocolos estandarizados para procedimiento de intubación? Sí, por lo menos nosotros en guardia las medicaciones y tanto las dosis de administración, las diluciones y los tiempos a administrar, lo tenemos pegado en la pared y en el carro de paro. Perfecto. Bueno, aquí están diciendo gracias, muy linda y clara la charla, muy claro todo, Qué rico todo. felicidades, muy buena clase, muchos manitos Bueno, para arriba. yo desde mi lugar quiero aportar un poquito y contagiar a enfermería cuán importante es la enfermera de urgencias, ¿no? De tener las alarmas puestas siempre de la valoración al paciente. Es desde el paciente que ingresa en el box, cual sea diferente diagnóstico, es importante que el enfermero se acerque, verifique si el paciente está bien, preguntarle. Son pautas de alarmas que nos dan la seguridad de que no se lleguen a estas situaciones a veces, ¿no? Este paciente pasó muchísimas horas, igual entró con un diagnóstico diferente, pero se perdió horas de oro, no desde enfermería directamente, ¿no? Ya vino con un diagnóstico erróneo desde el ingreso. Pero bueno, a contagiarnos y a seguir adelante, liderando enfermería, nuestros cuidados permanentes, siempre. Eso después, bueno, uno dice desde mi lugar como enfermero, hice esto, el otro, aquello, o como queda de una manera agradecido de lo que hizo. Bueno, estamos en tiempo, así que podemos ir finalizando. No sé si Nelly ya quiere dar el cierre. Ya los dejamos a los chicos también libres. Gracias, Muchas gracias, se les Martín, agradezco gracias, de mi lado. Janina. Gracias, Sí, Janina. aquí, Excelente disertación. sí, muchas gracias. Aquí los chicos dejan una frase, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, de Claude Bernard. Aquí lo eligieron, no sé si Martín querés explicar un poquito más esta frase. Sí, claro, claro. Bueno, el caballero, un fisiólogo de la vieja escuela, digamos, y en ese sentido es interesante el concepto de que a veces no es solamente una cuestión de anotar vitales en una planilla, ¿no? Digo, también es una cuestión de identificar y entender qué es lo que va ocurriendo con el paciente, qué es lo que le puede estar pasando. En este caso, asociar, por ejemplo, esta alteración neurológica con la hipertensión y la bradicardia e identificarlo como algo serio, como algo que puede ser potencialmente crítico y tratar de dar aviso lo antes posible para resolver el problema antes de que sea una papa caliente en la mano, ¿no? Muy bien, perfecto. Roxana Talavera, ¿querés dar el cierre final? Sí, 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 en realidad darle gracias a todos por la participación. Para nosotros es un gusto de tener este espacio y de poder compartirlo, ¿no? Y bueno, ya nos falta poquito para terminar en este año con los Ateneos y la idea es el desafío de continuar en estos encuentros. Es un espacio de crecimiento y de encuentro entre nosotros y de conocernos. Yo, por ejemplo, yo estuve muchos años en la guardia, pero Janina no la conocí en este trance del Ateneo, así que qué importante es. Nada, y como dije antes, es apelar a que nos apoyemos como profesionales y que apoyemos al que entra, al que ingresa, al nuevo,
a aquel que necesita, ¿no? Y recuperar aquellas cosas importantes como la empatía, el respeto al que tengo al lado como profesional, que eso es lo que buscamos también, mirarnos desde lo humano. Por eso yo pregunto, y siempre voy a preguntar en todos los ateneos, ¿qué sentimos nosotros en el momento de abordar un paciente? ¿Sí? Es un poco rescatar aquellas cosas buenas que quizás el vorágine de la vida, de la guardia, del trabajo, lo fuimos perdiendo. Pero es importante que volvamos a recuperar esas pequeñas cosas que son importantísimas y es la base de nuestra profesión. Mirar a la persona en lo íntegro y en lo holístico, y con la responsabilidad y con el peso científico, ¿no? Obviamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Y ahora tenemos otro en diciembre, el último de este año, y bueno, vamos a invitarlos nuevamente y espero que se acoplen todos. Muchísimas gracias, chicos, Janina, Martín, la verdad muy Excelente. interesante lo que aportaron. Excelente. Felicitaciones. Brillante. Gracias, Nelly, gracias. Bueno, muy bien. Muy amable, muy amable. No, no se Preocupados porque vayan, nos suspendieran, chicos. pero nos llevamos la Martín y idea de que Janina capaz se podemos vayan. entrar a trabajar en la tarde. Bueno, nos Una quedamos. fotito. Ah, eso, hagan fotito.